Presidente Hurtado, en lo humano, cómo usted se puede definir para las personas que solo han conocido su faceta política? Pero he leído que muchos líderes políticos en el mundo han sido tímidos. Y de hecho, en el Ecuador podrían haber sido, por ejemplo, García Moreno, para mencionar uno. Y abrirme campo en la política implicaba superar de alguna manera esa debilidad mía, que me sigue haciendo aparecer como una persona distante. No importa cómo es uno, sino cómo le perciben a uno lo que es. Y digamos, por ahí ha comenzado las muchas cosas que he tenido que hacer para participar en la vida pública. Ha sido un reto. De niño era una persona tímida. Enfrentarse a la opinión, a que la gente opine sobre uno debe ser complicado. Bueno, curiosamente, nunca tuve problema para ponerme de pie y decir algo. O para sentarme y decir alguna cosa. Nunca. Sus padres, ¿qué marcan? Yo siempre digo, uno tiene un pedacito de papá y un pedacito de mamá. En su vida, ¿cómo han marcado? ¿Y de quién tiene más Osvaldo Hurtado? Bueno, mis padres eran muy rigurosos, sobre todo papá. He sido marcado por la educación explícita o implícita que recibí cuando viví con ellos, hasta los 18 años que me mudé a Quito para estudiar en la universidad. No nos permitía jugar con cartas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque consideraba que el juego de cartas podía llevar a otro tipo de relaciones sociales, de relaciones de amistad que no les parecía buenas para un joven, un adolescente. En mi hogar hubo cierto sentido de la disciplina, de la organización, ¿no? Del rigor, de la responsabilidad. Y eso me marcó a mí muchísimo. ¿Y por parte de mamá? Bueno, papá era agricultor. Mi madre era de soltera, única hija, propietaria de algunas tierras, ¿no? Y mi papá las administró. Cuando se casó, las conservó y produjo ahorros para educar a 5 hijos. Te cuento que en la Universidad Católica, cuando yo estudié, años 60, en la Facultad de Derecho había 3 mujeres. No puede ser. Éramos alrededor de 200, 300 alumnos. 3 mujeres. ¿Y usted se preguntaba el por qué? O sea, ¿le llamaba la atención, le admiraba o en esa época era como normal? Era como normal. Yo tengo 2 hermanas. Y yo suelo decir que una de ellas es lo mejor de la familia Hurtado. Y una de ellas me decía que de las cosas que se arrepiente en su vida es no haber podido ir a la universidad. ¿Qué pensaba Osvaldo Hurtado a los 10 años? Generalmente los políticos, desde niños, aspiran a ser presidentes. Yo he sido una excepción. Me interesaba la política, ingresé a la política, trabajé duro en la política, muchísimos años, pero mi agenda no estaba ser presidente. ¿Y qué estaba en su agenda? En mi agenda estaba servir al país, ¿no? Desde cualquier función. Y no precisamente la de presidente, que me parecía tan distante, tan lejana y tan imposible, que no la tenía pues registrada. Y fui en realidad presidente por accidente, porque Julio César cambió de opinión. ¿Le toca asumir a usted la vicepresidencia? Me tocó a mí ser candidato a la vicepresidencia con Rodós y llegar directamente luego a la presidencia de la República. El momento de la historia que muchos recordamos es la muerte del presidente Jaime Roldós. ¿Cómo la vivió usted después de este discurso masivo que da el presidente, luego de la noticia? ¿Cómo fueron esos momentos para usted? Bueno, ese era un discurso porque el gobierno, que había despertado muchas expectativas, las estaba perdiendo y muy rápidamente. Y con las palabras que él esperaba pronunciar en esa ceremonia del 24 de mayo,
que era muy importante luego del enfrentamiento con el Perú. Iba a ser una redefinición de su gobierno, que incluía varios cambios de funcionarios de nivel ministerial. Él improvisaba los discursos, él nunca leía discursos. Wow. Fue el primer discurso, el segundo en realidad, el primero fue cuando tomó posesión, el primer discurso que no improvisó. Lo escribió, lo revisó, me lo pasó para que yo le hiciera observaciones, teníamos una estupenda relación, porque era de trascendencia ese discurso. Y ahí es cuando muere. Le toca asumir la presidencia de la República. ¿Cómo puede evaluar sus logros más importantes de la presidencia? Bueno, ahí reaccioné yo como el animal político que soy. Esa es una expresión de los políticos, ¿no? Tú reaccioné inmediatamente como un hombre de Estado, digamos, más elegantemente. Esto es, ha muerto el presidente, hay que conservar la democracia. Entonces fui inmediatamente al aeropuerto, que me citaron los militares que estaban manejando la crisis. Pedí que en realidad verificaran que efectivamente había muerto el presidente. Se acercó un cabo y me contó lo que había pasado. Alguien me sugirió que había que hacer una información de prensa, la revisé, se envió y me dirigí a Palacio, ¿no? Y ahí convocaron a los ministros, expedí el decreto asumiendo la presidencia. ¿Se le fueron las lágrimas cuando se enteró de la noticia? ¿O usted no es tan bueno para llorar? No lloré. Entonces, quizá porque yo estaba enfocado en cumplir mi obligación con el Estado y la democracia, ¿no? Probablemente por eso. Pero cuando vino su cadáver y lo recibimos en el aeropuerto, sí, ahí sí me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando piensa en la presidencia, ¿qué le emociona? ¿Qué me emociona? Yo diría nada. Pero ¿qué aprecio yo de mi gobierno? Yo heredé una situación económica crítica, que en aquella época, a diferencia de hoy, no había recetas. Todo era especulativo. Uno no tenía la seguridad de que la decisión que estaba tomando era la acertada. Y yo, con cierto instinto que he tenido durante toda mi vida, para observar la realidad, para interpretar la realidad, para entender las complejidades sociales, políticas y económicas, dije, por allí hay que ir. Y en contra de la opinión de mi partido, de su presidente, Julio César Trujillo, de buena parte de los ministros, Híjole. impuse un programa de ajuste económico que fue pues absolutamente impopular y que casi provoca la caída de mi gobierno. Si yo no hubiera tomado esa decisión, digo impopular, que le exigía a todos los ecuatorianos sacrificios, tan fue así que yo tuve en contra a todo el Ecuador. Entonces jugué ahí una carta peligrosa y salí adelante, porque cuando terminó el gobierno, y ahí contesto la pregunta, fue una enorme satisfacción de que el remedio había curado el enfermo. Qué interesante. Presidente, ¿cuál sería su recomendación para los chicos y chicas que se están perfilando y que tienen en su mente ser presidentes de la República? Para entender los problemas de salud y curar y salvar a los enfermos, los médicos estudian no solo 6 años, 10 años. Pero en el Ecuador, para ser político y gobernar un país, no se le exige a quien quiere hacerlo hacer lo que hace cualquier otro profesional. Por eso se dice que un político debe ser un generalista. No tiene que ser un especialista en nada, pero sí un conocedor de todo. Y los problemas que tiene hoy la política ecuatoriana es derivados de lo que estamos hablando. Quiero decir que cualquiera hoy puede estar en la política,
puede ser alcalde, puede ser ministro y puede ser presidente de la República. Y puede ser asambleísta. Y puede ser asambleísta, aunque no tenga ningún mérito y ninguna virtud. ¿Cómo se siente ahora? Muy contento de la vida que he tenido. Qué lindo. Es feliz. Yo digo de manera vulgar que he sido un suertudo. Y algo de eso hay por lo que acabo de contar, ¿no? Aunque también he hecho sacrificios, esfuerzos, preparaciones para ser lo que soy. Sabe que hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Maguad y le pregunté sobre sus mentores y uno de ellos lo nombró a usted. ¿Quiénes son sus mentores ahora? Bueno, muchos, ¿no? Porque a diferencia de los políticos ecuatorianos que quieren ser un solo gallo en el gallinero, yo no. Yo creo que un partido político para ser tal tiene que tener varios gallos en el gallinero para que se suceda, para que los unos formen a los otros, para que los otros se entreguen y vuelvan a representar o a suceder a los unos. Cuando yo llegué a Quito, 18 años, yo no conocía a nadie en Quito que no sea a una persona, que era un profesor de la Universidad Central, sociólogo, Luis Bozano, que había sido padrino de mi bautizo, porque él tenía una hacienda cercana a la quinta de mis padres. No conocía a nadie más. ¿Y cómo se abrió camino? Entonces, para un tímido, como era yo, provinciano, abrirse campo en Quito no era fácil. ¿Y cuáles fueron las estrategias que utilizó? Bueno, muchas no fueron pues acciones mías, sino hechos, realidades, accidentes ofrecidos por el destino, que ha sido un gran actor de mi vida. Eso, por ejemplo, para decirle algo, ¿no? En lo académico, ya no en lo política. Yo no soy economista, yo no soy sociólogo, yo no soy politólogo, pero hago las tres cosas por puro empirismo, porque tengo un sentido, ¿no? Para percibir los fenómenos, describirlos e interpretarlos. Y todo esto por un accidente. Vuelvo al principio de la pregunta. Porque yo había terminado la universidad. Estaba pues desocupado. Tenía un profesorado en el Colegio San Gabriel, donde conocí a Yamil, que fue mi alumno. Pero no tenía pues nada seguro. Entonces, dos estudiantes de la facultad me dicen, mira, hay un curso en Caracas, en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, sobre planificación económica. ¿Quieres ir? No tardaron en terminar la pregunta que yo decía que sí. Bueno, viajé por un mes y conocí la economía, conocí la sociología. Y yo terminé haciendo mi tesis de grado en un trabajo que se tituló Diagnóstico Económico, Social y Político del desarrollo del Ecuador. Es un accidente por el cual yo incursioné en economía. Y luego he escrito todos los libros que tú seguramente has podido examinar. Exactamente. Y así puedo mencionar muchos otros hechos a lo largo de mi vida. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Tal vez una frase de un poema que usted le Como guste. alguien que quiso servir a su país en la política y en la academia, con resultados diversos. Gracias, presidente. A ti. Y gracias a ustedes. A ti.
En Aseguradora del Sur hemos acompañado a muchas historias, como Carlos, que aseguró su primer auto en 1990 y hasta ahora sigue asegurando los de toda su familia. O Belén, que se arriesgó a tener su propio negocio hace 33 años y su emprendimiento ha sido todo un éxito. Asegura ahora tu casa, auto, negocio o contrato con las mejores tasas del mercado. Encuentra tu seguro ideal en aseguradoradelsur.com o contáctate al 099 555 3333. Aseguradora del Sur, 33 años respaldándote.